Mitos y leyendas. Las minas del rey Salomón. Según las grandes historias de la Biblia, el rey Salomón, hijo de David, gobernó Israel hace 3000 años. Era conocido por su sabiduría, sus mujeres y su increíble riqueza. El rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Y cuando la rica, poderosa y exótica reina de Saba visitó al rey Salomón, le llevó regalos de la tierra mística de Ofir. Entró en Jerusalén con un gran séquito de camellos cargados de aromas y oro en abundancia. Pero ¿dónde estaba Ofir? ¿De dónde provenía todo ese oro? ¿Existía siquiera? Durante miles de años, desde antiguos griegos pasando por aventureros renacentistas y exploradores victorianos hasta científicos hoy en día, han buscado el origen del oro del rey Salomón. Un lugar misterioso que se llegaría a conocer como las minas del rey Salomón. Esta es la historia de un hombre que creyó haberlas encontrado. Y de hecho encontró algo, pero no era lo que esperaba. Karl Mauch, el explorador cuyo nombre siempre estará unido a las minas del rey Salomón, era un hombre de orígenes humildes. Mauch nació en 1837 en Stettin, una pequeña ciudad de Alemania. Su padre era carpintero y luego se alistó en el ejército. Mauch tenía 3 hermanos y su familia no era muy rica. Podría incluso decirse que era pobre. Pero de niño recibió un regalo que cambiaría su vida para siempre. Por su 10º cumpleaños, le regalaron un atlas mundial en el que África aparecía casi como un espacio en blanco en el mapa. Eso inspiró a Mauch a convertirse en explorador para rellenar los huecos en el mapa de África. Al principio, el interés de Mauch no tenía nada que ver con el rey Salomón. Se sentía atraído por el misterio de África y se presentó una oportunidad para el ambicioso joven. Mauch fue creciendo y con él su obsesión por África. En aquella época, leía con avidez cualquier libro de geografía africana del siglo XVI en adelante, incluyendo los relatos de los primeros exploradores portugueses. Y entre esas páginas una historia llamó la atención de Mauch. En 1531, Vicente Pegado, capitán de una guarnición portuguesa en la costa meridional de África, escribió: Junto a las minas de oro en las llanuras que se encuentran entre los ríos Zambeze y Limpopo, hay una fortaleza construida con piedras de un tamaño espectacular y parece que no las une ningún tipo de argamasa. Pegado y sus exploradores portugueses estaban convencidos de que esta fortaleza era el palacio de la reina de Saba y que las minas de oro constituían el origen de la riqueza del rey Salomón. La Biblia nos cuenta que el rey Salomón era el hijo del gran rey David, que derrotó al gigante filisteo Goliat. Salomón se hizo célebre por su sabiduría, sus mujeres y su fabulosa riqueza. Pero la Biblia también describe el encuentro de Salomón con la reina de Saba, que le obsequió con toneladas de oro y especias de su tierra. Llegó a Jerusalén con una comitiva de camellos cargados de especias y otros objetos preciosos como regalos para Salomón. Luego ofreció al rey 4000 kilos de oro, gran cantidad de aromas y piedras preciosas. Nunca más se vio tanta cantidad de aromas como las que la reina de Saba ofreció al rey Salomón. Esta es la historia que todos conocemos, pero en realidad no hay ni la más mínima prueba de que el rey Salomón o la reina de Saba existieran, ni de que toda esta historia sucediera de verdad. Hasta donde podemos remontarnos en el tiempo,
Los lectores de la Biblia siempre han quedado fascinados por el enigma del origen de la riqueza del rey Salomón. En el siglo I, por ejemplo, el historiador judío Flavio Josefo especuló que su riqueza provenía de la India. Desde entonces, muchos han intentado interpretar las pistas que aparecen en la Biblia para averiguar su ubicación exacta. La Biblia ofrece intrigantes pistas sobre la fuente de la riqueza del rey Salomón. Por ejemplo, nos dice que tuvo que fletar barcos para recuperar su riqueza. Los barcos de Salomón navegaron hasta un lugar llamado Ofir, y también aparece mencionado un sitio llamado Tarsis. El rey tenía en el mar una flota junto con la flota de Hirán, y una vez cada 3 años llegaba la flota de Tarsis cargada de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Nadie conoce el significado exacto de las palabras Ofir y Tarsis. Ofir a menudo se ha asociado con el oro y algunos expertos creen que Tarsis se refiere al tipo de embarcación que usaban para navegar largas distancias. Se desconoce la ubicación de estos lugares. Pero Mauj había descubierto una pista importante. Vicente Pegado, el capitán portugués que había descrito esa fortaleza de gran tamaño, estaba destinado en Sofala, en la costa meridional de África. Los europeos que iban en busca de las riquezas del rey Salomón no solían leer la Biblia en hebreo, sino que acostumbraban a leer las traducciones al griego y latín de la Biblia. En la traducción al griego, la palabra Ofir aparecía con una S delante. Se escribía Sofir. Así que cuando los portugueses llegaron a un puerto en la costa de África llamado Sofala, establecieron una conexión lingüística entre el nombre de esa ciudad portuaria y la palabra bíblica para Ofir o Sofir, creyendo haber encontrado una prueba relacionada con el origen de la riqueza del rey Salomón. ¿Podría Sofala ser Ofir? Mauj comenzó a buscar más pruebas, y de nuevo las encontró gracias a las fuentes portuguesas. Un marinero portugués llamado Tomás López llegó a la ciudad portuaria de Sofala, al sur de África, en 1502. Fue recibido por musulmanes que le hablaron de algo que fuentes nativas habían descrito como muy curioso. Le describieron cómo barcos pertenecientes al rey Salomón llegaban una vez cada 3 años y extraían de una ciudad cercana cantidades ingentes de oro. Con los siervos de Salomón, fueron a Ofir y trajeron unos 16.000 kilos de oro para el rey Salomón. Tenían el nombre adecuado. Sofala era Ofir, y parecía que habían encontrado el oro. Así que si los portugueses estaban en lo cierto, podrían haberse topado con uno de los mayores hallazgos de la historia. Mauj estaba convencido de que las minas del rey Salomón estaban al sur de África y estaba decidido a encontrarlas. Pero era consciente de que no estaba lo suficientemente cualificado para ello. Así que durante los siguientes 11 años dedicó su vida a prepararse para su expedición africana. Cada día se preparaba física y mentalmente para el día en que su sueño se haría realidad. Mauj era buen estudiante y le interesaban las ciencias naturales. Le habría gustado ir a la universidad, pero sus padres no contaban con los medios necesarios. Para pagar su expedición estudió magisterio y trabajó de tutor privado en Austria. Mauj estaba decidido a ir a África. Todos esos años no contó con ningún apoyo. No tenía dinero, pero seguía teniendo esos planes. Aprendió inglés, francés y árabe. Intentó adquirir conocimientos especializados, leyendo libros y revistas como Peterman's Geographies and News. En su tiempo libre estudiaba latín, medicina y astronomía. Visitó el Jardín Botánico y el Museo de Historia Natural de Gas, donde trabajaba de profesor en aquella época. Allí adquirió algunos conocimientos de botánica, geología e historia natural. Comenzó sus propias colecciones de minerales e insectos. En 1863, Mauj estaba convencido de que estaba preparado. Así que escribió a August Petermann, el editor de una respetada revista alemana de geografía. Pretendía venderse como un explorador en el que mereciera la pena invertir.
Creo que intelectualmente, teniendo en cuenta mis medios modestos, he hecho todo lo que estaba en mi mano. Pero el cuerpo también requiere preparación para tales empresas. Caminando 10 kilómetros como mínimo al día, en todas las estaciones, en cualquier terreno, y a menudo sin comida ni agua hasta regresar al punto de partida, y siempre vistiendo el mismo tipo de ropa, he intentado fortalecer mi cuerpo. Aparte de eso, no he dejado de lado la gimnasia y la mosquetería. Soy de estatura alta y de constitución robusta. Teniendo en cuenta todos estos hechos, creo que soy capaz de participar en una expedición de estas características. La carta de Maugh recibió una respuesta inmediata del editor de la revista. La respuesta de Peterman fue negativa y bastante descorazonadora. Le explicaba a Maugh lo difícil y agotadora que sería una exploración así. Pero le propuso a Maugh que si algún día llegaba a África, se plantearía publicar sus cartas o informes. A pesar del rechazo de Peterman, con 26 años y después de 11 de preparación, Maugh estaba listo para partir. Pero Maugh decidió pasar unos meses investigando en Londres antes de partir hacia Sudáfrica. Para entonces ya se le había acabado el dinero. Maugh trabajó en la cubierta de un barco de vapor para pagarse el viaje a Durban, Sudáfrica, donde llegó en enero de 1865. Entonces comenzó su expedición. Con lo justo y necesario, una pequeña brújula de bolsillo, un cuchillo de caza, una manta, materiales de dibujo y una pistola, Maugh se dispuso a explorar el sur de África en busca de la tierra de Ofir, en junio de 1865. He intentado aclimatarme caminando diligentemente por el campo sin preocuparme por vagar durante 2 o 3 días por terreno desconocido, sin comida, o por si tuviera algún encuentro desagradable con carnívoros de gran tamaño. Dos años después del comienzo de su viaje, Maugh llegó a la región de Tati, una zona situada en la frontera de Botsuana y Zimbabue. Con la ayuda del famoso cazador británico Henry Harley, Maugh realizó su primer descubrimiento importante. El 27 de julio de 1867, Harley me informó de que al seguir a un elefante herido, pasó por varios hoyos excavados en el cuarzo. Llegué a un sitio que reconocí como una fundición. Y al examinar algunas piedras recientes encontré oro. Entusiasmado, volví corriendo al campamento para comunicar la buena noticia. Cuando Maugh encontró el primer yacimiento de oro, se puso muy contento por haber realizado un descubrimiento de tal envergadura. Al día siguiente, Maugh encontró otro yacimiento de oro. ¿Podrían ser las minas del rey Salomón? La noticia de los yacimientos se propagó como el fuego por las llanuras del sur de África, provocando una de las primeras fiebres del oro.
Mientras los periódicos comunicaban su gran descubrimiento, la revista geográfica alemana creía que Maug estaba tras la pista de algo mucho más grande. En cuanto a los yacimientos descubiertos por Maug, no es improbable que sean idénticos a los de Ofir de la Biblia y a los lugares en los que Salomón obtuvo su riqueza en oro. Pero si encontrar minas de oro era esperanzador, para que Maug estuviera seguro de que se trataba de las tierras de Ofir, tenía que encontrar una ciudad digna de la gran reina de Saba. El mismo año que Maug descubrió las minas de oro de Tati, empezó a oír rumores sobre una ciudad abandonada, con enormes muros de piedra, descritos por los lugareños como edificios fabulosos. A Maug le dijeron que la ciudad se encontraba en el terreno montañoso que se encontraba entre los dos ríos más grandes del sur de África, el Zambeze y el Limpopo. En mayo de 1871, Maug escribió confiado a la revista geográfica de su país para contar que quería dedicar su siguiente expedición al recientemente unido pueblo alemán. El principal objetivo de mi profesión será aportar honor al nombre de la nación alemana, y espero que mi siguiente viaje me ofrezca tal oportunidad. El descubrimiento de las ruinas de Ofir será envidiado por otras naciones. Durante los 3 años siguientes, Maug se dedicó a buscar las ruinas. Cazó elefantes y conejos para comer y sufrió mucha hambre y cansancio. Maug intentó encontrar las ruinas durante un largo periodo de tiempo y a menudo fracasó y tuvo que regresar a los asentamientos europeos. Maug sobrevivió a robos e intentó ganarse la confianza de las tribus locales. A lo largo de sus viajes, tuvo que establecer alianzas con los jefes de las tribus. Temía a los nativos que le rodeaban y pensaba que incluso podrían matarle. Llegó a ser prisionero en Matabeleland hasta que llegó a un acuerdo para su liberación. Pero finalmente, los miembros de la tribu Karanga le llevaron frente a la magnífica ciudad amurallada. Por fin, el 5 de septiembre de 1871, tuve la suerte de ser el primer hombre blanco en posar los ojos sobre ellas. Maug estaba convencido de que por fin había encontrado las ruinas del palacio de la reina de Saba. Pero ¿cómo podía estar seguro? Maug se dispuso a examinar la estructura de las ruinas y descubrió que los muros estaban hechos de piedra y sin argamasa. Esto coincidía con la descripción que Vicente Pegado había hecho de las ruinas en el siglo XVI y que él había leído en su adolescencia. Junto a las minas de oro en las llanuras que se encuentran entre los ríos Zambeze y Limpopo, hay una fortaleza construida con piedras de un tamaño espectacular y parece que no las une ningún tipo de argamasa. El siguiente paso de Maug era descubrir quién la había construido. No se podía creer que tal estructura hubiera sido levantada por los nativos africanos. Y las tribus de la zona respaldaban la teoría de Maug. Las tribus de la zona me han contado que tan solo llevan viviendo aquí 40 años y que antes la región estaba prácticamente deshabitada. Todos están convencidos de que hombres blancos habitaron en esta región, porque incluso ahora hay señales de que hubiera sido habitada y he hallado herramientas de hierro que no podrían haber sido fabricadas por negros. Así que si el palacio había sido construido por blancos, ¿de dónde provenían? Maug recurrió a la Biblia en busca de pistas. En ella no había ninguna descripción de Ofir, pero sí del edificio del legendario templo del rey Salomón.
el rey ordenó que se trajeran grandes bloques de piedra para cimentar el edificio con piedras sillares. Al observar las estructuras que formaban el Gran Zimbabue, reparó en el parecido con la descripción del Templo de Salomón de la Biblia y otras estructuras sobre las que los arqueólogos todavía estaban aprendiendo. Maugh creía que probablemente el palacio hubiera sido construido por una antigua civilización, los fenicios. A mediados del siglo XIX, los arqueólogos habían empezado a excavar las colonias que los fenicios habían establecido por todo el Mediterráneo, así como en su patria, Fenicia, lo que ahora es el Líbano. Esto reveló a los europeos la existencia de una civilización compleja y de amplio alcance, anterior a los griegos y a los romanos, que se había extendido por todo el Mediterráneo y que había tenido un impacto en la cultura desde Oriente Medio hasta el norte de África. Todo eso azuzó la imaginación de muchos europeos que empezaron a creer que los fenicios eran capaces de recorrer grandes distancias. Los fenicios construían sus edificios sin argamasa, y en este lugar tampoco la había. Pero eso en sí mismo no era una prueba. ¿Qué más podría relacionarlo con los fenicios? De nuevo, la Biblia ofreció una pista. Mencionaba que la madera de cedro era un material muy usado en aquella época. Y un techado de cedro en la parte superior, sobre las estancias. El cedro es una madera muy abundante en el Líbano. El lugar más obvio en el que buscar la madera era donde sostenía la estructura de piedra. Maugh no tenía ni los materiales ni la mano de obra necesaria para una exploración a fondo del lugar, pero tomó algunas muestras de la madera. Corté algunas astillas de las vigas que sostenían la entrada norte. La madera está en buenas condiciones y tiene un color rojizo. Comparándola con mi lápiz, veo un gran parecido. Y por tanto supongo que corrobora otras hipótesis y ha de ser madera de cedro. Convencidos de que en la región del Bajo Zambeze no crecían cedros, Maugh estaba seguro de que la madera tendrían que haberla traído los constructores fenicios del Líbano. Como dice la Biblia, así pues, ordena que corten cedros del Líbano. De repente todo tenía sentido en la mente de Maugh. Esa ciudad no la podían haber construido africanos. Fue construida por fenicios, siguiendo el estilo del templo del rey Salomón en Jerusalén. Los fenicios usaron piedras sin argamasa y madera de cedro traída desde el Líbano para hacer las vigas. Y el nombre local para Sofala era Sofir, como Ofir en la Biblia. Y para rematarlo todo, Maugh también había descubierto las dos minas de oro, la fuente de riqueza de Salomón. Eso debía ser todo. Creo que no me equivoco al suponer que las ruinas de las montañas son una imitación del templo salomónico del monte Moria. Y las ruinas de las llanuras, una copia del palacio en el que la reina de Saba se alojó durante su visita al rey Salomón. Además, coinciden con el estilo de los edificios fenicios conocidos. Árabes y nativos los habrían construido de forma diferente. Incluso el hecho de que no hayamos encontrado ninguna inscripción confirma mi opinión de que en ningún lugar está escrito que en el templo de Salomón hubiera inscripciones. Creo que Ofir es Sofala o Sofara, cuyo nombre conocen y pronuncian así en el interior. Para Maugh no había duda alguna. Ofir no estaba en Oriente Medio, sino que siempre había estado en el sur de África. El patrocinador de Maugh, August Petermann, estaba a la espera de más detalles por parte de Maugh y rápidamente publicó un breve informe de su gran descubrimiento.
De todos es sabido, gracias a los periódicos, que el 5 de septiembre de 1571, Karl Mauch descubrió unas magníficas ruinas en un terreno montañoso entre los ríos Limpopo y Zambeze, a unos 60 kilómetros tierra adentro de Sofala, que según los relatos portugueses, estaba conectada con las expediciones a Ofir del rey Salomón. El gran descubrimiento de Mauch impactó al mundo entero. En concreto, inspiró al gran novelista británico H. Rider Haggard para escribir su famoso libro Las minas del rey Salomón. Las minas del rey Salomón de H. Rider Haggard fue la novela de aventuras con más éxito del siglo XIX. Haggard cuenta la historia del viaje de un hombre al corazón de África en busca de las legendarias minas del rey Salomón. Entonces me relató cómo había encontrado tierra adentro una ciudad en ruinas, que creía era el Ofir de la Biblia. Cuando de repente me dijo: muchacho, ¿nunca has oído hablar de las montañas Sulimán al noroeste de Mushkolumbi? Le dije que no sabía nada. Bueno, me dijo, ahí es donde Salomón tenía sus minas. De la noche a la mañana, el título del libro, Las minas del rey Salomón, una frase que jamás se había usado con anterioridad, se convirtió en una leyenda popular. Esa novela fue leída en toda Europa y despertó la curiosidad de otros exploradores, motivándolos a viajar a África en busca del oro y las riquezas que creían que se encontrarían allí. Rider Haggard se convirtió en uno de los novelistas más ricos y famosos de la época gracias al descubrimiento de Mauch. El que no sacó mucho provecho de todo eso fue el propio Mauch. Cuando Mauch volvió a Alemania, esperaba que le recompensaran con un puesto en algún museo de historia natural. Pero creo que la falta de título universitario y puede que incluso su personalidad fueran aspectos que se lo pusieron difícil. Empobrecido y enfermo, Mauch se vio forzado a trabajar en una fábrica de cemento. Estaba profundamente deprimido y sufría una enfermedad hepática como resultado de sus viajes africanos. Su cuerpo experimentaba un dolor constante. Según su vecino, a menudo estaba borracho porque los medicamentos ya no funcionaban, así que se dedicaba a beber alcohol. Pasó sus últimos días en un hotel sobre una estación de tren cerca de Stuttgart. Dormía en un tercer piso y una noche que se quedó dormido en un sillón junto a la ventana abierta, se cayó por la ventana. Su vecino lo encontró a la mañana siguiente y lo llevó al hospital de Stuttgart. Se había roto la columna y tenía las piernas paralizadas. Karl Mauch, de 37 años, murió en el hospital pocos días después, el 4 de abril de 1875. No se sabe si su muerte fue accidental o autoinfligida. Y con su muerte murió su reputación. Sus escritos fueron ignorados por el mundo académico. Los descubrimientos de Mauch apenas fueron reconocidos en la época. Se publicaron en total 52 páginas en los periódicos de August Petermann y si no sabías alemán, jamás te hubieras enterado. No fue hasta 1960 que se publicaron sus diarios. Pero al menos, gracias a Mauch, parecía que se habían descubierto las minas del rey Salomón. Y durante muchos años se creyó que eran las ruinas descubiertas al sur de África. Pero a principios del siglo XX su legado se vio amenazado.
Entonces emergió una nueva generación de exploradores, una muy distinta. Atrás quedaban los días del romance y el literalismo bíblico. Había llegado la época de la arqueología y la ciencia. La arqueología bíblica comenzó a mediados del siglo XIX, cuando en su mayor parte teólogos y figuras religiosas intentaban confirmar la existencia de las personas, lugares y acontecimientos que aparecían en la Biblia. Con el tiempo, estos geógrafos y teólogos fueron reemplazados por arqueólogos profesionales. Uno de estos nuevos profesionales era el británico David Randall McClyber, famoso por su enfoque científico de la arqueología. En 1905, 3000 años después del reino del rey Salomón, Randall McClyber sometió a 7 exámenes exhaustivos al Ofir de Karl Mauch. Lo primero que hizo fue datar la construcción de los edificios. Al examinar la cerámica encontrada en la excavación, fue capaz de determinar cuándo fue fabricada. Y Randall McClyber enseguida descubrió algo revelador. Son indudablemente africanas en sus detalles, de un periodo influenciado por las importaciones extranjeras, en general medievales. En otras palabras, uno de los pilares fundamentales de la teoría de Mauch sobre Ofir era erróneo. David Randall McClyber fue la primera persona que identificó un origen medieval, y eso era muy importante, porque las tesis de orígenes extranjeros llevaban de vuelta a Karl Mauch y a su interpretación bíblica, según la cual el Gran Zimbabue era mucho más antiguo de lo que era en realidad, miles de años más. Las ruinas del Gran Zimbabue no fueron construidas por una antigua y desaparecida civilización de hombres blancos, como se creía hasta ahora, sino que tienen un origen exclusivamente africano que data del siglo XIV. Otro de los descubrimientos clave de Mauch sería cuestionado. Él estaba convencido de que los edificios habían sido construidos por los fenicios con madera y piedra traídas del Líbano. Randall McClyber evaluó y descartó sus interpretaciones como increíbles y no encontró pruebas que las ratificaran. Todo lo que David Randall McClyber encontró era idéntico a los materiales africanos. Así que dijo que claramente debía ser africano, no tenían ningún otro origen. No se puede demostrar que el estilo de los edificios presente ninguna influencia extranjera. Están ausentes todas las características de la arquitectura oriental y europea. Siguiendo los pasos de Randall McClyber, la formidable arqueóloga británica Gertrude Catton Thompson lideró la primera excavación femenina de las ruinas en 1929, y suyo fue el siguiente ataque a la teoría de Mauch sobre Ofir. Gertrude Catton Thompson fue enviada por la Asociación Británica para dar una respuesta concluyente. Las excavaciones de Catton Thompson fueron las más profundas hasta la fecha. Abrió 6 trincheras alrededor de los edificios principales y excavó en zonas que no habían examinado los anteriores visitantes. Cuando hubo terminado de datar el sitio, declaró: tras un examen de las pruebas existentes recogidas en todos los cuadrantes, no ha aparecido ni un solo artículo que contradiga la afirmación de que su origen es medieval. Si por indígena entendemos un origen procedente del país en el que se encuentran, entonces, en mi opinión, las ruinas son indígenas en el más amplio sentido de la palabra. En los primeros días de la arqueología, las afirmaciones de aficionados y de exploradores podían mantenerse durante décadas antes de que alguien pudiera realizar pruebas para demostrar que lo que se había dicho era cierto o no. Así que pasaron 30 o 40 años antes de que los arqueólogos llevaran a cabo excavaciones y dijeran si las ruinas tenían alguna conexión con las minas del rey Salomón o no. En el caso de esta ciudad, la respuesta era que no. Mauch estaba equivocado. Así que todo lo que Mauch había dicho sobre las ruinas era erróneo. Incluso el trozo de madera que tomó de una de las vigas resultó no ser de un cedro libanés, sino que provenía de uno de los sándalos de la zona. Las técnicas usadas por Mauch eran mucho más primitivas que las que se usan hoy en día. Por ejemplo, para identificar la madera encontrada en los edificios del Gran Zimbabue, no se basó en elaborados análisis químicos,
sino que simplemente la observó y la comparó con la madera de su propio lápiz. Y por supuesto, había otro factor. Maugh era un producto de la época victoriana, en la que se tenía una opinión muy diferente del África negra. Maugh estaba convencido de que el Gran Zimbabue debía haber sido construido por blancos, y la idea de que podría haber sido construido por los propios africanos no se le pasó por la mente, lo que concuerda con el pensamiento europeo de la época de que la población indígena africana era un pueblo naturalístico, incivilizado, sin historia ni cultura desarrollada. Creer que el Gran Zimbabue podría haber sido construido por un pueblo africano habría sido una contradicción con este punto de vista firmemente establecido. ¿Significa todo esto que los esfuerzos de Karl Maugh fueran en vano? Extrañamente no. A pesar de que las conclusiones de Maugh fueran ridiculizadas, su descubrimiento de una antigua ciudad en 1871 se convirtió en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de toda África. Conocidas hoy como el Gran Zimbabue o las grandes casas de piedra, estas ruinas se han convertido en uno de los monumentos más preciados de África y son patrimonio de la humanidad de la UNESCO. El Gran Zimbabue representa uno de los más brillantes logros africanos en el periodo medieval. Las pruebas arqueológicas sugieren que el Gran Zimbabue fue construido entre el siglo XII y el XV por los antepasados de la tribu Shona, que se asentó en la región casi 1000 años antes y que todavía viven en Zimbabue hoy en día. Pasó de ser un pueblo campesino a un reino próspero política y comercialmente entre 1150 y 1450, con una población de más de 10.000 habitantes. Su desarrollo y crecimiento se centraba en la agricultura, sobre todo en la ganadería, y su comercio de oro y marfil llegó hasta Arabia y China. Nadie sabe con exactitud por qué se produjo el declive del Gran Zimbabue, ni por qué fue abandonado en el siglo XV, pero muchos sospechan que fue debido al colapso del comercio, a la inestabilidad política y al hambre. Ahora todo el mundo puede reconocer que el Gran Zimbabue es un lugar fantástico, un logro increíble y estructuralmente es un lugar de gran belleza, una fantástica construcción y además representa una cultura africana muy sofisticada. Su importancia probablemente se pueda resumir en el hecho de que el nombre del país deriva de estas ruinas. No hay muchos países cuyo nombre derive de un sitio arqueológico y se lo merece. Si Karl Maugh se hubiera dado cuenta de esto en el momento de su descubrimiento en 1871, podría haber cambiado la manera en que el mundo veía las civilizaciones africanas. Pero por supuesto nos queda otra pregunta. ¿Significa todo esto que la historia de las minas del rey Salomón es simplemente una leyenda sin ninguna base histórica real? De hecho, en la Biblia no se mencionan las minas del rey Salomón. Se menciona la riqueza de Salomón, así como su sabiduría y sus mujeres, eso sí. Pero no dice de dónde provenía su riqueza. Todo se lo inventó Rider Haggard en su novela Las minas del rey Salomón. Y como arqueólogos, no nos podemos basar en una novela escrita en los últimos 100 años para dictarnos lo que tenemos que buscar. En los 100 años posteriores a la muerte de Maugh, no se encontró nada que pudiera confirmar la creencia de que el rey Salomón o sus riquezas existieran. Pero últimamente, poco a poco, arqueólogos y científicos modernos están encontrando algunas pruebas. Uno de los descubrimientos más emocionantes de los últimos tiempos ha sido la prueba de la existencia del padre del rey Salomón, el rey David. A principios de los años 90, en el 93 y el 94, se encontró una inscripción en un sitio al norte de Israel, en Tel Dan.
era una inscripción antigua de mediados de aproximadamente el siglo IX a.C. En una piedra se encontraron inscritas las letras Beit David, que son idénticas a las palabras hebreas y del arameo, Casa de David. Muchos arqueólogos creen que estas palabras son una referencia auténtica a la Biblia. Decía que un rey de la casa de David había hecho esto y aquello. Beit David, la casa de David, es la primera mención a David o la casa de David que se ha encontrado. Si estuviéramos hablando incluso a finales de los 80, habría dicho que no se ha encontrado prueba alguna de la existencia de David o Salomón fuera de la Biblia. Cuando se encontró la inscripción en Tel Dan, se puso fin al debate. Estaba claro que David había existido, y creo que es cuestión de tiempo antes de que se encuentre algo que atestigue la existencia del reino de Salomón. Y puede que ese momento no esté muy lejos. En una árida región de la actual Jordania, al sur del Mar Muerto, arqueólogos creen haber encontrado unas minas que datan de la época del rey Salomón, en el año 1000 a.C. Hemos encontrado cientos de minas antiguas, fundiciones de metal, y hemos decidido, basándonos en los restos de la superficie, que podríamos comenzar una excavación intensiva en uno de esos lugares, Hirbat an-Nahash, que en árabe significa las ruinas de cobre. Suponiendo que el rey Salomón hubiera tenido minas, una de las cosas que tendríamos que preguntarnos es ¿qué tipo de minas eran? ¿Minas de oro? ¿De cobre? De hecho, yo sostendría que lo más probable es que fueran minas de oro y que hiciera fortuna gracias a la compra-venta de cobre. Puede que el cobre no sea oro, pero durante la Edad de Bronce era un elemento esencial en la fabricación de herramientas y armas, así que era extremadamente valioso. Lo que descubrimos en Hirbat an-Nahash es que hubo dos siglos principales en la producción de cobre a escala industrial, que fueron el siglo X y el IX a.C. Esa es la época del rey Salomón, así que algunos se han preguntado si esas son las minas del rey Salomón. Hasta ahora, antiguos griegos, aventureros renacentistas y exploradores victorianos han intentado sin éxito encontrar las minas del rey Salomón. La búsqueda continúa en el siglo XXI. Y puede que en Jordania los arqueólogos descubran el origen de la gran riqueza de Salomón. Solo el tiempo lo dirá. Pero incluso aunque lo descubran, hasta ahora nada sugiere que su riqueza tenga nada que ver con una mujer llamada la reina de Saba. Y sigue sin haberse encontrado prueba de su existencia.